De RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído les queremos recordar, queridos oyentes, que a las 7:45 de la mañana les abriremos a ustedes los micrófonos en los teléfonos 340-6742 o 287-0992. No olviden nunca que nuestros oyentes son lo mejor de la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos, Santiago, desde México, ¿cómo se ve esto? Es que metan a la cárcel a un presidente de la República y al presidente más popular que ha tenido el país en toda su historia. Presidente que salió con el 80% de favorabilidad, de popularidad de su gobierno. Eso, pues, no es hecho que se produzca todos los días. Además, por un caso tan sórdido, tan estúpido, tan traído de los cabellos, de los largos cabellos que se manejan por ahí. ¿Cómo se ve desde México, Santiago? Doctor Fernando, buenos días a usted y a todos. Esto es muy difícil porque además es difícil de explicar. Ayer cuando conocimos la noticia y estaba reunido yo con un grupo de amigos y me decían, pero Santiago, ¿cómo es posible que en ese país, nuestro, Colombia, estén los guerrilleros en el Congreso de la República y el expresidente Uribe, que salvó a ese país de la hecatombe, y ojo, doctor Fernando, de la hecatombe económica, ¿no? Es decir, el presidente Uribe logró en el año 2002 recuperar la confianza inversionista a tal punto que la economía creció a niveles que nadie se hubiese imaginado antes. Y hoy entonces el presidente Uribe en la cárcel. Fue muy difícil de explicar. Tampoco voy a negar que los representantes de izquierda o los conocidos que se alegan de izquierda estaban evidentemente celebrando, doctor Fernando, pero me tocó explicar varias cosas. Por ejemplo, la actual constitución política de Colombia, doctor Fernando, la cuarta parte del censo electoral votó por esa asamblea constituyente. La cuarta parte. Y se les olvida que el plebiscito que movieron y que articularon y que quisieron amañar en el 2016, cosa que también recordaba yo ayer, tuvo una participación del 40% del censo electoral y ganó el no. Y resulta que en el 2018 también ganó el no y nunca se impuso un programa de gobierno. Y ayer explicaba yo eso y me preguntaban, pero ¿cómo es posible? Es decir, rechazan en las urnas un acuerdo e igual se impone el acuerdo. Y yo decía, sí, señor. Y me decían, y entonces se eligió una constituyente para reformar una constitución y lo que hicieron fue hacerles una nueva, pero solo la cuarta parte de los colombianos votaron por eso. Y decía, sí, señor. Y la pregunta es, ¿y entonces de qué democracia hablan en Colombia? ¿Cuál es la democracia más antigua de la región? ¿Por qué alegan que es la democracia más estable? Preguntas para las que hoy no tengo respuesta, doctor Fernando. Ni la tiene usted ni la tiene nadie. Lo que tenemos es una conspiración de la extrema izquierda para quedarse con el país. Y entonces se tomaron las instituciones por dentro, se tomaron la Corte Suprema de Justicia por el camino del Congreso, porque recordemos que entre las estupideces de la Constitución del 91 tenemos una justicia que emana de los poderes del Congreso, de los poderes corruptos del Congreso. Estos lodos vienen de aquellas aguas. Entonces, eso pues es lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido no es para desquitarse del presidente Uribe, no es para castigarlo, no es para decir es que hay justicia, es la justicia por encima de las personas, como están gritando algunos de estos mamertos izquierdistas. No, lo que hay es una conspiración, Santiago, aquí no nos equivoquemos. Lo calcularon bien probablemente, vamos a ver si les resulta. Vamos a confundir. Pero, doctor Fernando, lo calcularon en nuestras narices. Pues claro. Y lo dijimos. Ayer una de las cosas que me sorprendió a mí, dos cosas. Uno, había hablado yo con Demar el lunes, le decía a Demar, yo estoy seguro que no se van a atrever a tanto. Y Demar sí me dijo por teléfono, ¿se acuerda Demar? Por la noche hablando, y me decía, no estoy seguro, esto está muy difícil. Y yo sí me convencí que no iban a ser capaces de una afrenta tal. Pero recuerde usted, doctor Fernando, dijimos, celebran hoy la llegada a la vicepresidencia del Senado de las FARC y las FARC van a celebrar una medida como estas contra la derecha. Esto pero no es vea, contrario, usted vea, lo dice bien. Vea lo que han hecho pero para todos llegar. Se dieron, doctor Fernando. Vea todos lo que han hecho para llegar a este punto.
Le voy a citar en un orden más o menos cronológico las iniquidades en que ha incurrido el poder estatal colombiano, en su mayoría la Administración de Justicia, en el caso mío que fue por donde todo empezó, por la Procuraduría y por un procurador que no tendría calidades suficientes para ser juez municipal de un pueblito de categoría quinta, pero tenía que cumplir una tarea. Oigan la lista de las personas que han sido inicuamente tratadas por el Poder Judicial colombiano para llegar donde llegaron. A Uribe, Fernando Londoño Hoyos, Luis Alfredo Ramos, Óscar Iván Zuluaga, Andrés Felipe Arias, Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, Alberto Velázquez, Jorge Noguera, Coronel Hernán Mejía, María del Pilar Hurtado, Luis Alfonso Hoyos, General Ritualejo del Río, General Arias Cabrales, Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. ¿Cómo le parece a usted la listica? ¿Ah? Cada uno de esos procesos más absurdo que el anterior. En algunos de ellos, como en el de Plazas Vega, no tuvieron más remedio que dictar sentencia absolutoria. En el caso de Arias Cabrales, ahí lo tienen, mataron de la pena moral a su pobre mujer, y Arias Cabrales, un hombre ejemplar, ahí sigue en la cárcel. Ritualejo del Río, perdido para el país, semejante general de la República, por un crimen que se cometió a 30 o 40 kilómetros de selva del sitio donde él estaba y donde estaban sus tropas, y ahí lo condenaron. Sabas Pretel, exministro del Interior. El general Uzcategui, doctor Fernando. El general Uzcategui, perdón. Aparecieron vivos después, ¿recuerda? Perdón, Uzcategui, Arias Cabrales, por desaparecer unas personas que aparecieron todas. El caso del general Uzcategui es igual. El caso de Diego Palacio, ¡qué infamia, por Dios! Hombre limpio donde los haya. El caso de Alberto Velázquez, que era que entraban muchas llamadas a la presidencia y tenían que ser necesariamente para hablar con el secretario general, que necesariamente tenía que estar conspirando, y así lo condenaron. Pero absolutamente inaudito. Doctor, Jorge Noguera, de quien nos hemos olvidado, el director del DAS. ¿Dónde están las pruebas en contra suya? En ninguna parte. El general Hernán Mejía Gutiérrez, gran héroe de la República, salió de Valledupar en medio de palmas y del llanto emocionado de la gente de Valledupar, que pudo volver a salir a sus campos, y lo condenaron, y lo tienen ahí todavía en dificultades, y está tratando de hacer alguna cosa, está tratando de hacer campaña política. María del Pilar Hurtado, la directora del DAS, mujer íntegra, intachable, impecable, cuando las hubo y donde las hubo en el ejercicio de la política. Luis Alfonso Hoyos, lo tuvieron que absolver, pero mire usted cómo son, mire lo calculadores que son. A Óscar Iván Zuluaga lo absolvieron, a Luis Alfonso Hoyos lo absolvieron, pero al hijo de Óscar Iván Zuluaga, a David Zuluaga, ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque saben, esta es una herramientica que tenemos contra Óscar Iván Zuluaga si protesta mucho. Aquí le tenemos al hijo y somos capaces de dictar cualquier providencia estúpida en contra de él. ¿Sabe una cosa, sí, doctor Fernando, que le duele a uno después de haber estudiado Derecho? Que las pruebas en materia criminal que nos enseñaron con el penalista italiano Framarino de Malatesta, pues quedan en nada porque no las ve uno materializadas en estos estudios que hace la Corte hoy. Tampoco queda en nada lo que uno aprendió con Pietro Helero, con Carrara, con Lombroso, con Zaffaroni. ¿Para qué nos dieron toda esa lectura de estos grandes exponentes del derecho penal si vean lo que termina siendo un auto para decretar una detención, basados en una cantidad de testimonios que son unos absolutos criminales, llenos de procesos en su contra por haber mentido, por fraude procesal, por falso testimonio? ¿De verdad, doctor Fernando, que estos grandes juristas que hablaron del derecho penal y nos enseñaron derecho penal, pues quedaron en nada, en el libro? Porque aquí no los vemos en ninguna parte.
¿Quiere que le diga una cosa además sobre esto? Aquí hay un tema que es el tema de la política en los jueces, que también se ha estudiado ampliamente y tenemos una justicia que se politizó, decía ahora el doctor Fernando con mucha claridad, es que el origen de la rama judicial está en un órgano político corrompido y que ya no puede más de lo sucio que está. Pero hay un tema más grave. Hay un tema más grave, doctor Fernando, Demar, Sergio, que va más allá del tema de lo que entendamos por derecho, por justicia, que en Colombia ya ni sé cómo lo van a enseñar, pero es este. La derecha ha venido ganando en las urnas, y ha venido ganando en las urnas una y otra vez. Pero ¿qué pasó? Que nunca fue capaz de imponer ese programa de gobierno o esa decisión que se tomó en 2016. Y los otros, movilizándose minoritariamente en las calles, han logrado imponer una agenda. Esa es la verdad, porque nos acostumbramos que esto era votando y retrayéndonos. Así no es, Demar. Nos ganaron en la movilización ciudadana, Demar. Son dos temas. El tema político, del que usted está haciendo mención en estos momentos, que no puede ir de la mano con el tema jurídico, que fue el que empecé planteándole al doctor Fernando y a usted y a Sergio. Que no debe, de momentos. No tiene por qué, no, nunca. Porque entonces, ¿para qué, doctor Fernando, el derecho penal? ¿Para qué el derecho en las pruebas? ¿Para qué el derecho procesal? Si terminamos en cosas como estas. Qué bonito fuera tener unas cortes, una constitucional, un Consejo de Estado, una Corte Suprema de Justicia, libres de toda tacha y sobre todo haciendo justicia. Pero esto no es justicia, y esto no fue lo que nosotros vimos en la universidad, esto no fue lo que nos enseñaron en la universidad. Usted mencionó un poco de autores de primera magnitud en el campo del derecho penal, se le olvidó nada menos que Francisco Gorf, que escribió un libro que es clave para esto, La crítica del testimonio. Sí, señor. Si estos magistrados hubieran leído siquiera la primera página de ese libro, hubieran dicho, uy, aquí sí tenemos un compromiso muy complicado, que es el de creerle en un proceso judicial a unas personas cuyo prontuario, cuya biografía es sencillamente escandalosa, abrumadoramente escandalosa. Esto no tiene antecedentes. ¿Yo cómo hago de semejante par de monstruos, de criminales, cómo hago unos testigos válidos para mí? Bueno, entonces escribo 1550 páginas diciéndolo. Y ahí surgen las similitudes, en qué se parecen el alma del Vélez S y el alma del Monsalve S con el alma de esos 5 magistrados. Pues tiene que haber hondas empatías, ¿no? Para que estos le crean a semejantes idiotas que no dicen nada coherente, que no dicen nada que esté respaldado por ninguna otra prueba, porque otra prueba no existe. Que es que le dieron no sé cuántos millones a quién. A ver, ¿dónde están los millones? Porque es que cuando se trató de millones, yo dirigí el proceso en gran parte contra Ernesto Samper y sacamos los millones desde el momento en que el cajero los entregó en una sucursal bancaria en Cali hasta el momento en que llegaron a los amigos de Ernesto Samper. Le seguimos toda la ruta con pruebas irrefutables. ¿Aquí hay algo de eso? Nada, porque no puede haberlo, porque Álvaro Uribe no compró a nadie, porque Álvaro Uribe no sabe comprar a la gente. Entonces ellos tenían, por un lado, la figura de Álvaro Uribe, el grande luchador político, el transformador del país, el que salvó el país de la catástrofe del año 2002, el que lo encauzó por una ruta económica sencillamente majestuosa a pesar de la crisis mundial del 2008 y 2009, el hombre que recuperó la confianza inversionista para Colombia, salvó a Colombia. 350 alcaldes estaban refugiados en las gobernaciones departamentales, dejó el país limpio y tranquilo, las carreteras transitables, los campos produciendo, las fábricas produciendo y cada empresario con más proyectos en sus manos, un país eufórico, un país pujante. Ese es el personaje. Y por el otro lado, un sujeto que tiene... ¿Cuántas son, Demar? ¿42 sentencias condenatorias? Sí, entre ellas 6 y 5 por falso testimonio y tal. Muy bien, muy bien. Y el otro, Monsalve, que no se sabe cuál de los dos es peor. Y entonces la Corte escoge a Monsalve y a Vélez. Esos son los que están diciendo verdad y Álvaro Uribe es el que está diciendo mentira. ¿Cuándo dijo una mentira Álvaro Uribe? Víctima de todos los atropellos, entre otros de la Corte, que le practicó una prueba de manera criminal
interfiriendo sus teléfonos cuando no había orden judicial de interferirlos. ¿Se acuerdan? Y entonces le sacaron no sé cuántas grabaciones y les decían, pero por Dios, este teléfono es de Álvaro Uribe, este no es el teléfono que ustedes están buscando. Y al final, cuando tenían no sé cuántos centenares de grabaciones, sale el prócer de Barceló, que es igualitico a estos, tiene el mismo nivel moral de estos otros sujetos, y dice, no, realmente la prueba fue mal practicada, pero tiene cosas como muy interesantes, hombre, y validan esa prueba. Mire, Fernando, yo estaba buscando precisamente una de esas tantas declaraciones que esto no es normal. Yo creo que como pocas veces en la historia de la Corte Suprema de Justicia vimos a un presidente de la Corte, vimos a unos magistrados dándole explicaciones al país por un proceso donde usted y todos los maestros del derecho nos han enseñado, el juez se pronuncia de dos maneras, por autos y sentencias. Pero aquí era por medios de comunicación, hablando abiertamente de un proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y le preguntaron si era legal trasladar esa prueba del expediente de Nilton Córdoba al expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos. Yo no sé si usted me permita escuchar la respuesta que dio en aquel momento Barceló. No sé si la quiere escuchar. Bueno, no sé si quieren... Pues ese es un sujeto despreciable, pero digámoslo. Bueno, aquí está. Esto decía, respondiendo a la pregunta exacta. ¿Por qué usted asegura que es legal trasladar esta prueba al expediente por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Uribe? Aquí está la respuesta. Aquí va. No es ilegal por la sencilla razón de que en principio se ordenó y así se dispuso interceptar la línea telefónica de Nilton Córdoba. Y se cumplieron con todos los protocolos que la ley y los reglamentos establecen para ese efecto, y de eso hay constancia en este expediente. Ahora bien, que no haya resultado el teléfono que nos ocupa del representante Nilton, sino del senador Uribe, no es un problema imprevisto, es un asunto imprevisto. Que las escuchas y los resultados de las conversaciones puedan interesar o tengan incidencia en el derecho penal, no pueden descartarse, porque la interceptación es legal, está cumpliendo todos los... Bueno, ese es un payaso, ese es un Cantinflas, ese es un idiota, ese que está hablando, pero Dios mío, ¿cómo puede un sujeto de esos llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia? ¿Pero cómo puede ser? Es decir, Cantinflas sería mucho más coherente. Entonces, ¿eso es legal? No, pues realmente se ordenó interceptar el teléfono de otro señor. Pero encontramos unas conversaciones interesantes y entonces las utilizamos como prueba. Hombre, por Dios, una payasada igual no ha habido en la historia de Colombia, como la de ayer. La de ayer fue otra payasada. Una interceptación ilegal se vuelve legal, doctor Fernando, porque la que se estaba practicando era legal, pero esta no, pero esa sí la convierte en legal. Increíble. No. Además, qué suerte, ¿no? 70 u 80 millones de teléfonos hay en Colombia y cayeron en el de Álvaro Uribe. Ha debido jugar el baloto. El baloto, pero yo no sé al presidente por qué no se le ocurrió jugar baloto. Uno entre 70 millones de posibilidades y le cayó a él. No, por favor. Pero, esto todo es ridículo, esto todo es repugnante, esto todo da asco. Esa Corte Suprema de Justicia lo que le produce a los colombianos y a los juristas es una sensación de asco irrefrenable. Eso es. Y que hay que respetar la Corte. Una cosa es respetar la Corte y otra cosa es respetar a quienes la componen. Que se están comportando de una manera sencillamente inexplicable. Doctor Fernando, y yo sí quisiera ir más allá, porque es que esto empezó con la toma del magisterio. Esto también siguió con la toma de muchas facultades de derecho alegando una justicia garantista. Esto después siguió con la toma del poder judicial por parte de los más nefastos actores de la política con una clara tendencia. Siguió con el irrespeto en las urnas. Aquí hay una estrategia de décadas
que yo no sé si fue que no vimos o no detectamos, doctor Fernando. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, y llegó un gobierno que flaco favor le hizo a todo esto. La gente no reacciona. Recuerden la lista de las personas, de personas mártires de esta justicia inicua, indigna. ¿Y cuándo protestó el pueblo colombiano? ¿Cuánto salió a la calle? ¿Cuándo se movilizaron las caravanas? Ahora sí, porque ya descubrieron que este sí ya es el último cartucho que se podía quemar, y ya lo quemaron. Es separar a Álvaro Uribe de la política, para que la gente se olvide de él. Eso dicen, no, en los primeros días ahí habrá alguna cosita, y después él se queda en el ubérrimo y nadie se vuelve a acordar de la vida de Álvaro Uribe Vélez, y les ganamos las elecciones. Y ponemos un Petro, ponemos un Fajardo, ponemos una señora, ¿cómo es que se llama la señora esta que es vicepresidenta? Sandra Pues puede Ramírez. ser, por eso, o a Tornillo, a alguno de esos lo ponemos de presidente. Pues si fue presidente Maduro, ¿por qué no va a ser presidente alguno de ellos? Cualquiera. Tornillo puede ser, si Maduro es presidente, Tornillo puede ser presidente también. Y vamos para allá, y nos llevan para allá. Y creo que la gente se dio cuenta, y por eso lo dije en mi editorial: despertaron un gigante dormido, despertaron una opinión pública que no va a permitir que Álvaro Uribe quede en el silencio, en la oquedad, en la amargura profunda y en una cueva donde no lleguen los sonidos del exterior. ¿Lo vamos a permitir? Bueno. Es increíble, doctor Fernando. César Reyes es uno de estos magistrados, y en redes sociales circulan uno de los autos en el caso de Jesús Santrich. Voy a leer una parte de ese auto, es muy corto. Dice lo siguiente: la Sala Especial de Instrucción, mediante decisión de fecha y atendiendo la inasistencia injustificada de Seuxis Pausias Hernández Solarte a la diligencia indagatoria programada para el día de hoy, y oigan bien esto que voy a leer, y pese a que en primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello se le privilegió su derecho fundamental a la libertad, ahora, considerando las nuevas circunstancias, resolvió dictar orden de captura. Esto para resaltar simplemente eso, que la Corte sí le privilegió a Santrich En poder estar virtud de que libertad para atendía las defenderse. diligencias judiciales. Porque atendía las diligencias judiciales. Claro. Por eso. como el Y es el presidente mismo claro. sujeto que dice ahora que, a pesar de haber atendido las diligencias judiciales, Álvaro Uribe se tiene que quedar en la cárcel. El mismo sujeto. Dígame si eso no es despreciable, si eso no produce una sensación irrefrenable de asco moral. ¿Qué le vamos a hacer? Pero pues... Sí, eso es el chavo. Eso es, así como dicen una cosa, dicen la otra. Y no se sonrojan. Cantinflas. Bueno, sí. queridos amigos, vamos con nuestros oyentes, ¿les parece? Claro que sí. Bueno. Las líneas están listas. Hemos abiertas hablado con el y indicativo seguiremos 1. hablando, y yo creo que esta conversación que tendremos el jueves en la tarde va a ser una conversación muy interesante, ¿no es cierto? Sí, señor. Me Ahí parece a mí. estaremos el jueves en la tarde. Facebook Mañana y YouTube. en la tarde, a las 6 de la tarde, estaremos con ustedes y les tendremos más de una sorpresa sobre este tema. Recordarle pues. los teléfonos a nuestros oyentes, doctor Londoño, con el indicativo 1 para Bogotá, el 287-0992 y el 340-6742. Las líneas están a reventar en este momento. Bueno, Así y que, hablábamos por con favor, ustedes al oído.